¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a este pequeño espacio dentro de la Furia del Libro, de este gran evento que se hace cada año, para presentar y para conversar con ustedes, entre otras cosas, pero principalmente para presentarles lo que es el segundo episodio y final de El Último Detective. Me acompaña, mi nombre es Claudio Álvarez, para los que no me conocen, soy editor y en este caso además el guionista de El Último Detective. Me acompaña mi socio, dibujante brasileño, avecindado en Chile ya hace 2 años, Geraldo Borges, que tiene que prender su micrófono para que podamos Ahora escucharlo. sí. ¿Cómo estás, Geraldo? Estamos bien, muy contento por finalmente, después de como tanto tiempo y también por la cuenta de la pandemia, todo, finalmente tener la oportunidad de lanzar la parte 2, la conclusión, el final de la jornada, del viaje de Joy Santos por el último detective. Así que muy feliz. Así es, una historia que comenzó el año pasado cuando empezamos las primeras conversaciones, que tuvo un primer adelanto en la Comic Con de Nueva York, que en enero de este año presentó su primera parte, que es esta, y que hoy día por fin podemos presentarla. Bueno, está en preventa la segunda parte, nosotros estamos afinando algunos detallitos para terminar el libro, que ha tenido como una suerte de vuelo internacional inesperado. Así que muy pronto lo van a poder tener en sus casas. Ya está disponible la preventa en accioncomics.cl, que es el sitio de la tienda virtual de la editorial. Pero, ¿qué te parece, Geraldo, si les contamos un poco a la gente que no conoce nada de El Último Detective, de qué se trata un poco la historia? Ya, en O cómo realidad, empezó, o cómo eh, empezó esta historia, mejor dicho. claro, pero para la gente que escuchó ahora a Claudio hablando de la preventa de la parte 2, solo para que sepan, los que no compraron hasta ahora la parte 1, quieren conocer un poco más del comienzo de la saga de Joy Santos, lo pueden comprar también en actioncomics.cl, ¿ya? Entonces, Así la es. parte 1, oye, la historia, en realidad todo empezó porque yo trabajé por muchos años, he trabajado por muchos años con Marvel, con DC, ¿ya? Y hace mucho tiempo me gustaría, tenía ganas de trabajar con un proyecto autoral. Y oye, cuando yo cambié acá a Chile, conocí a Claudio y ahí trabajé algunas cosas con él en Action Comics. Y después nos juntamos para hacer Arts Go, la agencia que representamos artistas para el mercado internacional. Y le comenté que tenía esas ganas de trabajar en un proyecto mío, ¿ya? Y me invitó para hacer un proyecto juntos, ¿ya? Para que podamos hacer un proyecto juntos. Y desde ahí surgió el Look Detective. Ya me preguntó, oye, ¿qué le gustaría dibujar? ¿Qué le gustaría hacer? Y yo le comenté, a mí me gusta mucho ciencia ficción, historia policial, cosas así. Y ahí con esto, Claudio ya tenía algunas historias listas, pero ahí como creó una nueva, exactamente porque yo había le pedido para hacer esto. Y ahí, desde ahí yo intenté como arreglar la producción de Look Detective con mis tiempos entre una pega y otra de trabajo. Y después de un año, ahí sí terminando el Look Detective. Pero ahí me gustaría solo preguntar a Claudio, ¿ya? Solo para compartir un poco de qué trata la historia de Look Detective. Qué buena pregunta, Sí, Geraldo. ¿de No, qué mira, trata? El Último Detective se trata de varias cosas, pero inicialmente estamos en un mundo distópico, en una suerte de futuro, que tiene elementos steampunk. No demasiados, pero tiene. Eh, y donde eh, el continente Sudamérica es un solo país. Este país se llama Nueva Amazonia y su capital está en Brasil, en una ciudad de Brasil que se llama Manaos, que Geraldo conoce muy bien. Chile todavía existe, pero no existe como Chile, existe el Gualmapu, que es obviamente el país mapuche que abarca una parte de Chile y una parte de Argentina. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá? Obviamente Sudamérica ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. Seguimos dependiendo de las exportaciones de materias primas y en este caso hay un mineral que se llama Vitrium, que es un mineral que tiene un montón de propiedades y que es el que de cierta manera rige los destinos de Nueva Amazonia. Eh, Todo lo que pasa en Nueva Amazonia, un montón de los avances tecnológicos que tienen corresponden a ciertas particularidades que tiene este mineral. En este contexto es que conocemos a Joe Santos, que es un detective retirado hace 20 años, autoexiliado en la selva,
y que se retira después de que en un caso donde él enfrentaba a su antagonista, que se llama Black Joao, una explosión, un hecho, hace que él pierda parte de su cuerpo y además muera su compañera. Él es acusado por la responsabilidad que le puede caer en este hecho y es condenado y de cierta manera él es prófugo de la justicia. Él investigaba un caso con una droga elaborada a partir del Vitrium que tiene ciertas características muy especiales y que se hizo muy popular, pero que terminaba siempre con la muerte de los consumidores. 20 años después, este caso se reabre porque vuelven a aparecer este tipo de muertes, vuelve a aparecer esta droga y se dan cuenta que al único que pueden llamar para resolverlo es al hombre que investigó esto hace 20 años y lo obligan, de cierta manera, a volver para ofrecerle un perdón por su, digamos, una exoneración de sus culpas, digamos, penales al menos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vuelve él ya no es el mismo de antes. Hace 20 años era el mejor detective, el mejor policía de Nueva Amazonia y hoy día es un tipo al que le cuesta incluso caminar. Para complementarlo le ponen a Cecilia, que es esta androide que está ahí en la ilustración, que básicamente es alguien con el que nadie quería trabajar porque es una robot insoportable, muy apegada a las reglas, muy cuadrada en ese sentido, que choca con la personalidad de Santos. Entonces, en la práctica, lo que me había pedido Geraldo, que era que quería tener una pareja dispareja, es lo que vemos en esta historia, que básicamente es una historia que tiene acción, que tiene aventura, que tiene mucho humor, pero que habla también un poco de cómo, a pesar de estar en un futuro, a pesar de ser tan distinto, Sudamérica mantiene ciertas características buenas y malas. Y nosotros en el cómic mostramos un poco eso también. Cómo, a pesar de cambiar tanto, cambiamos tan poco. Hay algo de eso en la historia, ¿no, Geraldo? Claro, el tema así, una de las cuestiones más complicadas de producir el Último Detective, como ya había comentado, es poner la producción de la revista dentro de mis plazos con la revista, con Marvel, con DC, ¿ya? Y Claudio, en ese punto, fue como muy buena onda conmigo, porque tenía mucha paciencia, porque el guión ya estaba hecho hace mucho tiempo. Yo, obviamente, por ejemplo, la parte 1 la lanzamos ahora en enero de 2020, ya antes de la pandemia, y solamente ahora, fin de diciembre, fin de 2020, ahí estamos lanzando la parte 2. Para ustedes que não sabem mais ou menos como funciona o processo de fazer uma revista, uma historieta, Cláudio, por exemplo, que cria um guião que é como um texto explicando o que passa página por página, vinheta por vinheta, já com a descrição, todos os diálogos também. E aí, minha tarefa personal é como imaginar de forma visual la descripción que Claudio ha hecho de la viñeta. Voy a compartir con ustedes también ahora una de las páginas que ya habíamos compartido, pero solo para mostrar a todos ustedes, si puede como compartir la pantalla. Entonces, la creación del universo fue como muy inspirado en Manaus, la ciudad que yo viví por 2 años más o menos en Brasil, porque originalmente Claudio había pensado en ubicar la historia en São Paulo, pero yo no conozco muy bien la ciudad de São Paulo, aunque sea de Brasil. Entonces preferí mantener la búsqueda, la investigación de información visual en una ciudad que yo conocía mejor porque tenía un poco tiempo. Entonces, lo que van a ver ahí es como una mezcla de lo que tiene en Manaus. O sea, la gente de Chile puede conocer un poco de Brasil por la historia de El Último Detective, pero también tiene cosas que Claudio y yo creamos como un universo particular de Nueva Amazonia. Voy a dar un zoom acá para que puedan ver mejor. Por ejemplo, Claudio había comentado sobre la droga, que es uno de los puntos centrales de la historia, el Vitrium, ¿ya? Entonces ahí, en ese momento de la página, Joy y Cecilia, la robot, están como en una investigación exactamente para descubrir lo que pasa con esa droga, quién está haciendo todo esto. Ya se supone que sea Black João, pero hasta ahora nadie lo sabe, y yo no voy a hablar ahora porque no podemos hablar, pasar spoilers en ese momento. Pero una cosa que después que yo termino las páginas,
y ahí pasa para una etapa importante, dos etapas importantes, que son los colores, ¿ya? Los colores acá muy hechos por un colorista brasileño llamado Arthur Wesley, ¿ya? Muy buen colorista, como por ver en la pantalla. Y después pasando para el rotulador Bernardo Beseño, que es un rotulador que tiene como experiencia internacional larga y que está poniendo las letras, los globos, obviamente yo no estoy compartiendo con los globos para que puedan comprar la revista que ya está en preventa en el sitio web actioncomics.cl. Entonces, más o menos ese es el proceso de hacer obviamente después eso todo va para editorial, para Action Comics, con Claudio, con la gente que trabaja con la edición de la revista, para que la puedan montar y ahí enviar a la imprenta. Y muy pronto va a estar como disponible para la gente que ya la compró en la preventa y, por supuesto, para la gente que va a comprar después que ya está impresa. Sí, hay un tema con los colores. Básicamente nosotros estamos haciendo una historieta que es chileno-brasileña, pero que básicamente es latinoamericana. Por lo tanto, buscamos ciertos colores. Arthur tiene una particularidad cuando colorea, que son colores muy fuertes, muy vivos. Quisimos transmitir el ambiente de Nueva Amazonia a través de los colores también. Por lo tanto, escogimos colores o una paleta de colores que fuera sumamente vivo, que te hable de la selva, que te hable de un lugar que es más húmedo, que te hable de un lugar que es exótico, y también tiene cierta modernidad. Como ustedes van a poder ver en las páginas de la historieta, es un lugar moderno, es un lugar que tiene todo de steampunk, pero que mantiene un sabor, un sello súper súper latinoamericano. Acá Carlos Muñoz nos pregunta de dónde sale hacer las referencias a la cultura mapuche. Tenía que ver con mantener un carácter local, fíjate. No, porque claro, yo no promociono, o nosotros no promocionamos no estamos promocionando esta novela gráfica o esta obra con la imagen de mapuche o, digamos, haciendo marketing alrededor de eso. Está y nos parecía importante ponerlo como parte del escenario porque nos ayuda a explicar mejor qué es Nueva Amazonia y Claro. además que desde el punto de vista de como chileno me parecía súper importante, así como estábamos poniendo un montón de elementos de Brasil, poner un elemento que fuera muy chileno. Y si hay algo que para mí caracteriza al pueblo mapuche, tiene que ver con esta capacidad de no rendirse frente al adversario. Y lo que mostramos acá en términos de cultura mapuche es eso. El Gualmapu existe, si bien es cierto la historia no se centra en eso, el Gualmapu existe, y no se ha rendido, digamos, para ser parte de Nueva Amazonia. Se resiste a eso, a pesar de las presiones que se insinúan en el cómic. Me parecía interesante cómo hacer ese punto sin que fuera el punto central, sino que te hable mejor de cómo ha evolucionado esta nueva Sudamérica, esta nueva Amazonia. Claro, y en realidad también hay que tener en cuenta un pequeño detalle, es que la historia en general, completa, sumando con la parte 1 de la historia, podemos decir que es una historia corta, una historia que tiene 53 páginas al total, entonces también tenemos que elegir exactamente una línea de historia como más sencilla. Claro que obviamente hay la storyline central, que es la saga de Joy Santos, ¿ya? Pero eso que Claudio comentó, de poner un poco de la particularidad de Brasil, poner el rol de Chile dentro de la historia y algunas cosas más, unos pequeños easter eggs, por ejemplo, en la página que yo estoy mostrando ahora, por ejemplo, acá, hay la participación, por ejemplo, de dos amigos míos de Brasil, los dos tipos que están ahí junto a Joy Santos y Cecília, que están mirando como un poco enojados. Son dos autores de cómics brasileños de Manaus, los dos, ¿ya? Y más adelante, eso me gustaría mostrar también. Hay una participación, esa página es nueva, no lo había mostrado en parte alguna, una participación muy especial de autores de Chile que yo creo que ustedes conozcan. Yo voy a compartir acá, ¿ya? En la misma, solo un minuto. Voy a ampliar un poco acá. Aquí voy a poner un poco más.
Ya, ahí está. Entonces, son como, hay un podcast llamado Somos Legión, para los que no conocen, y ahí está haciendo una participación especial dentro de la historia del detective. Incluso mi socio Claudio Álvarez está ahí también. No sé lo que está haciendo en la historia, pero igual No está. sé, tengo una cara de estar sospechando algo y bueno, y ahora soy parte además vivo en Nueva Amazonia. Es interesante este como meta lenguaje o meta historia dentro de la historia. Como explicaba Geraldo, en 53, 52 páginas uno tiene que elegir qué historia contar. Y no hay que perder de vista además que nosotros lo que queríamos hacer era un cómic de aventura y acción. Por lo tanto, si bien es cierto, hay un montón de elementos que nosotros además hemos incluido como un periódico dentro de la revista, no puedes abordarlos todos. ¿Qué fue lo que hicimos? Contamos la historia que alcanzábamos, que podíamos contar, agregamos los elementos para poder contar más de este mundo que nos parece tan atractivo, y además agregamos un periódico donde tú te das cuenta además eh, que toda la información que aparece es falsa. Claro. Porque parte de lo que tú ves que sucedió en la historieta, después te lo cuentan como con la versión oficial en este periódico, explicando las cosas de manera que no es. Y de cierta manera quisimos manifestar o expresar varias cosas ahí. Tiene que ver con el poder que hay detrás de este poder económico del Vitrium y cómo se quiere ocultar lo que estaba realmente pasando. Y tiene que ver también con ciertas cosas que subyacen a la historia. La historia de Joe Santos se puede leer como una historia de venganza, como la historia clásica del soldado roto que vuelve a redimirse, que se completa, pero se puede leer también desde el punto de vista de alguien que se siente más completo al contactarse con su lado femenino, por ejemplo, por algo que Exacto. pasa en la historieta que no les puedo contar porque es un spoiler gigante, pero que es un giro gigante respecto de la historia. La historia está hecha a partir del cliché. Ustedes van a entrar y van a saber inmediatamente de qué van cada uno de los personajes porque son bien clichés. Y en este segundo capítulo lo que hacemos es torcer el cliché y generar, aportar giros dramáticos. La idea era, primero lo que conversamos, la idea era llevar al extremo al personaje. Si era un personaje que ya tenía dificultades, va a tener una dificultad extra ahora. Si era un personaje que se enfrentaba a un problema grande, el problema va a ser aún más grande ahora. Por lo tanto, la solución hacia el final la historia va creciendo hacia un conflicto cada vez más grande. Teníamos el desafío de poder contar la historia en poco tiempo, en los tiempos además que Gerardo tenía libre. Como Eso lo iba comentaba a él, comentar, porque esta alguien, revista se dibujó mientras tú sí, estabas dibujando Wolverine, Catwoman, Morbius, hay un montón de cosas que é, pasaron entre medio. Carlos está comentando acá que pena que solamente somos como dos números, pero eso yo puedo decir que es mi culpa, ya, porque en realidad no podría ser más que dos números porque no alcanzaría producir tanto cómic en medio a tantas cosas que yo estoy haciendo ahora. Entonces yo acordé con Claudio que ahí tenemos que hacer una historia con una cantidad de páginas máxima, incluso en realidad la idea es solamente quedarnos en 40 páginas, y ahí por cuenta de cómo la historia ha desarrollado, y ahí tuvimos como que ampliar la historia para 53. Pero en más que esto, como es imposible, entonces yo puedo decir que es mi culpa, ¿ya? Pero de toda forma, la historia está muy buena, está muy entretenida. Es como Claudio comentou, é uma história de redenção, já podemos falar assim, de uma pessoa que tem a oportunidade de resgatar, de corrigir algo de seu passado que estava mal hecho, alguma coisa que de alguma forma tinha um pouco de culpa, já? E tem essa oportunidade agora, 20 anos depois, de arreglar todo. E aí não sabemos como vai arreglar a situação e como vai terminar, porque aí é spoiler muito grande que eu não vou compartilhar com vocês agora, há que esperar a revista está lista. Pero les puedo asegurar que vai ser viagem muito entretenida. A história foi muito buena de dibujar, porque para o dibujante, dibujar uma mala história é como terror gigante. Pero en mi caso personal, dibujar la historia que Claudio criou foi como muito entretenido. Sim, passei bom rato dibujando e seguramente sei que vocês que vão ler muito pronto o Detective Parte 2 e vão gostar muito. Sí, teníamos
pasaron varias cosas en el proceso de creación del Último Detective. Por una parte, como decía Geraldo, esto era una historia más corta, una revista más corta, y de cierto momento a otro fue creciendo porque de cierta manera la historia, el universo, o lo mismo que nos preguntaba la gente respecto a este universo, exigió que creciera para poder mostrar más, para poder contar más. De todas maneras, la historia es súper acotada y siempre con la acción por delante. No deja de ser una historia de acción, más allá de los conceptos que subyacen a esta historia y que son lecturas que cada uno puede dar y que son complementarias, creo, a lo que estamos haciendo, y a lo mejor pueden sentar las bases de algo que hagamos después. Pero además lo que pasó fue que probablemente nosotros lo queríamos, pero no lo esperábamos tan rápido, tiene que ver con cómo se internacionalizó la historia. Cuando ya teníamos el primer capítulo recién terminado, básicamente empezamos a recibir el interés de editores extranjeros. Por una parte, la revista Heavy Metal se contactó con nosotros a través de RG y Arena, con el que estábamos conversando de otras cosas. Nosotros tenemos una agencia que representa artistas, por lo tanto estábamos en esa conversación cuando le compartí, mira, estamos haciendo esto, y obviamente Heavy Metal de inmediato, a pesar de que la historia no estaba ni siquiera terminada el primer capítulo, dijo, esto nos interesa, mándennos más. Y sin saber el final de la historia, sin saber qué es lo que, de qué se va a tratar, de hecho ellos todavía no lo saben, nos ofrecieron un contrato de publicación, la historia, la primera parte va a salir en el número 303 de la revista Heavy Metal, la segunda parte en el 304. Hay que decir que la revista Heavy Metal se fundó el año 1977 y debe ser la publicación de ficción, fantasía, digamos, más importante de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Es un magazine con distintas historias dentro. Vale dizer que Heavy Metal é uma revista derivada de uma revista mais famosa aún, que é a Metal Hurlan, que é a revista que originou a Heavy Metal. O sea, realmente é a revista mais importante de ciencia ficción del mundo inteiro. Y donde han estado publicando los principales autores del rubro. Entonces nos tomó un poco por sorpresa por una parte y también nos puso una presión extra. Hoy día estamos corriendo y no hemos terminado la versión en español porque le tuvimos que dar prioridad a la versión en inglés, que es la que nos están pidiendo de Heavy Metal, para que mandemos para poder publicarla ahora en pocas semanas más. Y a poco andar nos pasó también que tuvimos el interés de la editorial Conrad de Brasil a través de Cássio Irmedáguar, muy amigo de Geraldo. Geraldo le mandó esta historia como para que si tenía algún consejo que darnos, qué le parecía, y él más bien respondió, pásenmela porque la voy a publicar. En realidad a mí fue una sorpresa porque la idea original era solamente enviar a Cássio, porque Cássio es un editor muy conocido en Brasil. Pero na época que enviei a cópia do Detective para que ela pueda ler, já, ele trabalhava em uma editora de manga, já. Então, eu não teria como esperança que ela publicasse, porque não tem nada que ver nosso trabalho com os mangas, já. Pero depois, Cássio saiu da editorial que trabalhava com manga, já, e como aparentemente quedou sem trabalho com as editoriais. E depois, como quase um ano depois que eu lhe havia enviado El Último Detective, como me chamou, oye, Geraldo, eu tenho um projeto muito bom com uma editorial, não te posso dizer que editorial é, pero me gostaria muito de publicar El Último Detective. E aí surgiu a notícia de editorial Conrad, já, que é uma editorial muito conhecida em Brasil, pero que hacía um tempo que não estava publicando cómics, solamente Calvin e Hobbes, una historia de Osamu Tezuka también. No es Osamu Tezuka, es Gen Pies Descalzos. Y ahí, con ese nuevo proyecto de Conrad en Brasil, y ahí lo juntamos con el Último Detective, y enero, febrero de 2021 va a salir finalmente las partes 1 y 2 del Último Detective. Así que ustedes acá de Chile lo van a poder leer en primera mano antes de todo el mundo, ¿ya? Es una curiosidad además, porque claro, cuando uno dice Conrad acá en Chile no suena mucho, claro. Pero Conrad publicó Sandman, publicó... O sea, está publicando Calvin y Hobbes, claro, un montón de... Conrad publicó, fue la primera editorial de Brasil a publicar Dragon Ball, por ejemplo.
Akira y otras cosas más, entonces estamos hablando de una editorial muy importante y fue también una sorpresa, y la verdad es que la relación... Akira no. verdad, fue la anterior, la otra. Así Akira que no. es una editorial muy importante y a nosotros también fue como una... no sé si es una sorpresa tan grande, porque siempre pensamos el último detective para publicarse afuera. No pensamos que iba a ser tan rápido, porque en la práctica conseguimos los contratos o la internacionalización del cómic antes de terminarlo. Los editores confiaron y compraron en verde sin saber qué vamos a hacer en esta segunda parte, lo que por una parte es una sensación sumamente de orgullo, de que bueno, que les gustó, y por otra parte de nerviosismo tremendo de cumplir las expectativas, digamos. Claro. Oye, yo estoy mostrando una página acá de una personaje que tiene un rol, vamos a decir así, un poco importante dentro de la historia, porque hace un pequeño cambio. Yo estaba en una situación súper mala, y ahí no puedo decir mucho lo que va a pasar, pero es una personaje chilena, Tamara, ¿ya? Que hace una participación dentro de la historia del detective. Y ahí hay una pregunta de Carlos. Sí. Que pregunta que acerca del 18O, ¿ya? El estallido social, si tiene alguna cuestión con la historia que estamos contando acá. Mira, cuando estábamos planificando el personaje, ella es Tamara Catrimán, que representa, como les comentaba, este Gualmapu que no se ha rendido frente a la presión política y económica de Nueva Amazonia. Ella es una renegada que está en una especie de prófuga de la justicia o espía del Gualmapu en Nueva Amazonia. Te diría que, hablando del 18O, el espíritu de... Ella tiene ciertos diálogos en la revista. Lo que dice ella y lo que lo manifiesta tiene que ver con el espíritu rebelde del pueblo mapuche. Te diría que lo único que incidió el 18O de manera directa tiene que ver con un tema estético. Después del 18O fue que dijimos, ¿sabes qué? Tamara debe tener un parche en Exacto. el ojo. Porque hoy día el parche, la pérdida de un ojo representa, tú lo ves y representa la lucha al final. Representa la lucha que es de hoy, que es actual, representa la lucha del pasado, y de cierta manera nos pareció que para representar el Chile del futuro, tener, aunque fuera este elemento pequeño, visual, ¿No? hablaba mucho respecto de quién era ella. Claro. Y también ella representa mucho la cuestión de la resistencia, porque es una personaje que, como la Joyce se encuentra en una situación muy mala, y de repente el surgimiento del personaje de Tamara, como se pasa una nueva energía a Joy para que pueda como solucionar la cuestión que está pasando. Así que hay también como esa metalenguaje de resistencia, como representada por el pueblo mapuche, ¿ya? Realmente es una cuestión más visual do que como poner alguna cosa como del estallido social dentro de la historia, porque, como le comentamos, la historia es muy corta, entonces no se podría involucrar mucha cosa dentro de las páginas, sino como no podremos olvidar del storyline principal de la revista. Exactamente, y además teníamos que, de cierta manera, que tener en cuenta cada vez que estábamos haciendo la revista que esto es una historia local, pero también una historia internacional. Entonces tú pones efectivamente elementos que te parecen relevantes y que hacen sentido. Ahí se puede ver el mapa, de hecho, de Nueva Amazonia, donde tú ves que abajo está el Gualmapu, Sí. que son detalles al final. Tú los pones y son parte del escenario, parte del mundo que creaste, pero no son el aspecto principal, porque al final, si te centras solamente en contar cada uno de estos otros aspectos, dejas de contar la historia, o la historia deja de avanzar con la fluidez y la rapidez que nosotros queríamos. Como les decía, no deja de ser, entre comillas, una película de acción. Y la película de acción tiene ciertos códigos, ciertos clichés, ciertas cosas y cierto ritmo. Creo que si hay algo que tratamos de preservar a la hora de hacer la historieta, tiene que ver con el ritmo de la narración, de manera que siempre fuera pasando algo y que eso sucediera rápido. Pero una cosa que yo te había comentado, Claudio, así, yo creo que sea la razón por la cual, por ejemplo, El Último Detective esté siendo publicado en Estados Unidos y en Brasil
y por supuesto acá en Chile también, es que aunque la historia tenga sus particularidades de lugar, cosas de Brasil, cosas de Chile, ya, assim, una cosa muy particular, pero la historia en sí es una historia que puede servir que la gente de otras partes del mundo, no sé, de Europa, China, todos lo van a entender porque es una historia que tiene un carácter universal, ¿ya? Una historia que cualquier uno de cualquier parte del mundo se puede conectar porque no, no además de la particularidad del lugar, tiene cuestiones que son, por ejemplo, una pareja despareja, una pareja que uno que quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. Eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿ya? La lucha entre lo que parece cierto, lo que no es cierto, también es algo universal. Entonces, todo esto está dentro de la revista El Detective parte 2. Además, es una historia que tiene mucha acción, porque la primera parte es como estaba preparando la situación para la parte 2, como una introducción, digamos así. Y la parte 2 está muy llena de acción, ¿ya? Por esperar muchas cosas. Y Claudio habló mucho acerca de los clichés, ¿ya? Clichés que son, de repente, mucha gente puede ver los clichés como algo malo, pero yo no los veo como malo. Yo creo, así, en mi cabeza, las principales películas de acción, por ejemplo, John Wick, una historia yo la vi ayer. John Wick es una película que tiene altos clichés, mucho, pero muy entretenido. Y Claudio lo ocupó muy bien dentro de la historia, incluso muy entretenido para yo los dibujar, los clichés, clichés que yo jamás los tenía dibujado en cualquier parte de Marvel, DC, lo dibujé acá en El Detective. Así que es una historia para pasar un buen rato cuando van a leer y para poder descubrir la conclusión, el final de Joy Santos. Cómo va a terminar, si Joy Santos va a encontrar Black Joan, ¿ya? Cómo lo va a encontrar, si lo va a encontrar. Esas son las cuestiones que van a tener la respuesta muy pronto. Sí, hay que decir que, bueno, por ahí alguna gente nos ha preguntado por cómo se logra hacer una historieta que llegue a otras partes del mundo y que genere interés en editores de otras partes del mundo. Eh, hay varios, la verdad es que no hay una receta, no es que uno diga, mira, si tú haces esto, ya vas a conseguir publicar. Obviamente en mi caso yo voy un poco sobre la espalda a la digamos, de Geraldo, porque el estilo de arte que tiene él es un estilo que es sumamente llamativo en el mercado extranjero, es un estilo que ya está publicado en Estados Unidos, por lo tanto, un editor de Estados Unidos, al menos gráficamente, ya encuentra un tipo de dibujo que le hace sentido. Estamos hablando de cómic de acción, obviamente, no de cómic de autor que probablemente se mueve con otro código. El color es un color sumamente atractivo y la premisa, básicamente, te diría yo que el arte y la premisa son lo que venden esta historieta a los editores extranjeros. Más allá, como ustedes, como les contábamos, los contratos estaban firmados antes de que termináramos la historia, porque la premisa y el arte ya les habían gustado mucho. Te diría que a nivel de consejos, lo que yo recomiendo siempre es mantener una historia que tenga una mirada local con un potencial internacional. Y eso tiene que ver con contar historias que son nuestras, pero que pueden generar interés en el extranjero. Hace poco conversamos con Pancho Ortega, el escritor, hablábamos de nuestra experiencia con estas cadenas que andan buscando nuevas series y que nunca les interesa Chile, porque Chile es parte de una cosa más grande donde sí conocen Brasil, donde sí conocen otras ubicaciones. Por lo tanto, incluso desde ese punto de vista, tener una historia con Nueva Amazonia, que es un lugar nuevo, pero que tiene elementos de los países de la zona, también les hacía sentido. Te diría que a nivel de consejo primordial, armen bien el proyecto, traduzcan al inglés. Obviamente el lenguaje para internacionalizar esto siempre es el inglés. Eh, Te diría que hay más editoriales dispuestas o buscando material en colores que en blanco y negro. Te diría que es central establecer relaciones con los editores, ubicarlos, conversar con ellos, ver en qué están, saber, cuando tú ofreces una obra tienes que saber muy bien con quién estás conversando, qué publica, qué tipo de obra publica ese editorial. Gerardo decía por ahí, bueno, nosotros de manga no teníamos por dónde ofrecer, y claro, no le ofrezcas al editor de manga, le ofreces al editor que publica algo parecido, que le hace sentido a lo que le estás ofreciendo. Eh,
Otra Establecer cosa también, Claudio, esa relación de confianza no siempre es rápido. Uno ya. establece una relación, conversa con ellos, les muestra lo que estás haciendo y después con el tiempo a lo mejor se va a dar la publicación de alguna de tus obras o a lo mejor no. Pero es relevante también ver la visión de qué es lo que están buscando ellos. Solo compartí esa pantalla. Ya. Mira, acá Carlos Muñoz de la Barra nos pregunta ¿qué aprendizaje nos dejó trabajar en esta obra en modo pandemia? Mira, lo que pasa es que, para serte franco, en mi caso es un poco distinto. Los escritores, hay que decirlo, tenemos menos trabajo en esto porque nosotros escribimos, nos demoramos menos escribir y de cierta manera como que dejamos ir. Esta obra yo la escribí hace mucho rato. La segunda parte, siempre estoy haciendo ajustes. Desafortunadamente me cuesta llegar a las versiones finales, pero muchas veces pasan 2 años desde que escribiste algo y te olvidaste casi. Se me olvidan los nombres de los personajes, etcétera. Te diría que los dibujantes de historietas siempre están en modo pandemia. Siempre Sí, están aislados en su casa con jornadas de trabajo muy largas para poder cumplir con los deadlines, ¿no, Geraldo? claro. Es que en realidad, sí, nunca hubo un tiempo que yo estaba dibujando solamente como exclusivo el objetivo. Siempre yo lo estaba dibujando eh, mientras estaba trabajando con otra cosa, ¿ya? O con otras cosas, ¿ya? Porque en realidad, como yo tengo la escuela, una escuela de dibujo, cuadrinhos, ¿ya? Tenemos la agencia también que representamos dibujantes y lo propio trabajo mío, así, con las editoriales. Entonces, en medio de todo esto, esta cuestión entera, tenía que encontrar un tiempo para hacer el detective y con una salsa, una mala salsa a más, que es la cuestión de la pandemia, porque también el pensamiento de uno, las preocupaciones que tiene, por ejemplo, en Brasil está pasando mucho tema con la cuestión de la pandemia, ya, todo, y yo tengo mi familia que está allá, entonces esa preocupación también estaba siendo parte de todo con la producción de lo Detective, pero al final yo creo que lo que mueve uno a hacer cómic el deseo como fundamental de contar historias, ¿ya? Tener una pasión para poder compartir una historia que tiene ganas de contar de una forma única, ya una forma única, que es los cómics, las historietas, porque se puede contar la misma historia con una película, con una serie, con de tele o por el videojuego o una animación, no sé, pero el cómic tiene una cuestión muy particular, la forma como está hecha para comunicar, para pasar una historia, es como singular, como distinta de las demás, y esa pasión yo creo que fue lo que movió para pasar ese tema, que todavía lo estamos pasando, ya porque aunque finalmente me parece que la vacuna ya está por ahí, ¿ya? Pero en toda forma, el arte tuvo un rol muy importante dentro de la pandemia porque fue lo que posibilitó la gente como refrescar la mente de todo lo que estamos pasando, los problemas. Entonces, aunque mucha gente le diga, no, el arte es como superficial, que es una cosa en segundo plan, ya una cosa que no es tan importante así, pero en ese año 2020, ese año súper complicado 2020, el arte tuvo una función genial para poner la mente de la gente como un poco más tranquila para que pueda sobrepasar la dificultad que todavía la están pasando ahora. Al Entonces fue final, difícil, pero finalmente está ahí hecho, ya, para que nosotros podamos finalmente compartir la parte 2. al final, contar historias tiene que ver también y presentar mundos o presentar aventuras tiene que ver también con llevar a la gente a otros lugares. Y efectivamente, en un año tan complicado como este, de repente era mucho más necesario salir de lugares que estabas y darte un rato para pensar o para sumergirte en estos mundos distintos o en estas historias que... Esto es una historia corta, es una historia de aventura, es una historia de acción, pero claro, la idea era llevarte a este mundo distinto y a las posibilidades que ofrece. Nos han preguntado mucho si va a haber más historias, si esta historia va a crecer. Al final, depende por una parte, sí, del tiempo que Geraudo especialmente tenga con la cantidad de trabajo que se viene ahora desde afuera, pero también depende de la reacción y de la recepción del público. Claro. Eh,
Esto hoy día, claro, vemos que el público se va ampliando porque hoy día, pues nosotros pensábamos inicialmente en Chile, hoy día hablamos de Estados Unidos, hablamos de Brasil, eh, y queremos ver, en el fondo, queremos ver qué pasa. Porque sí, efectivamente a nosotros nos gusta contar historias, nos entretiene, nos gusta, pero las historias, los cómics, las obras se completan su círculo cuando alguien los lee. Cuando alguien los lee, cuando los comenta, cuando los comparte, cuando le hacen un sentido o les entretiene o lo que sea. Yo te diría que lo que estamos esperando hoy día un poco es como ver la reacción, ver qué es lo que viene, antes de decir, sí, vamos a hacer una saga de libros y queremos que se da. Incluso, Claudio, incluso esse feedback é super importante para seguir com as histórias, porque se, mesmo que nós outros tenhamos gana, oi, vamos fazer uma próxima história do universo da Luta Detetive, mas é importante saber o que a gente pensa de lo que já está hecho hasta agora, para saber lo que funcionou, lo que não funcionou, ou lo que a gente tem ganas de ver mais allá do que lo publicamos agora. Então, este feedback é importante. Então, por esto la gente que compre que comprou a parte 1 e que vai comprar a parte 2, ou que todavía não comprou as duas, las pode comprar as duas, que nos pode passar esse feedback para saber o que lhe pareceu, se lhe gostou ou se não lhe gostou. Então, é importante, como autor de cómics, esse contato com os leitores para saber exatamente o que vão fazer mais adelante. ¿Ya? Pero sí, temos ganas seguramente de hacer nuevas historias del universo de Luke Detective. Lo que pasa es que, claro, uno crea de cierta manera más allá de la premisa, uno crea un universo y ese universo tiene un montón de historias para contar. Estamos hablando de Nueva Amazonia, que es básicamente Sudamérica, es un continente completo con una historia, con una economía, con un montón de gente, con distintas ciudades, con una estética, con un colorido distinto. Y obviamente, cuando ya creaste este universo, tienes las ganas de seguir explotándolo, seguir explorándolo. Sería interesante contar más historias, a lo mejor contar qué es lo que está pasando acá en Chile y Argentina, en el Gualmapu, en el conflicto que tienen comercial y político con Nueva Amazonia. Contar más casos, contar qué pasó con Joe Santos, contar qué pasó antes, a lo mejor hay las posibilidades, cuando tú creas un mundo, obviamente las posibilidades son infinitas. Pero sí, como dice Geraldo, obviamente nosotros también tenemos que elegir. Uno no tiene... esto es como la pistola con las balas de plata. No claro. son tantas, por lo tanto, no son tantas las oportunidades para contar las historias y tienes que elegir qué proyecto vas a hacer. Una cosa que me llamó la atención en una de las charlas de la FIC, ¿ya? Fue lo que Gabriel Rodríguez comentó, que él se dio cuenta, por ejemplo, después de los 40, que no había tiempo para contar todas las historias que tenía para contar. Entonces tenía que elegir cuál historia iba a contar en su tiempo como era estricto. Entonces yo creo que es lo mismo, y así. Tiene un universo entero, como una gama infinita de posibilidades de contar una historia del detective, del universo, pero tenemos que elegir cuál sería mejor contar, porque en realidad, si pensamos en nuestra condición de ser humano, nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para contar todas las historias que el universo nos permite, ¿ya? Eso, o a menos que Netflix venga y compre la historia y tengamos que ponernos a producir muchísimo. Bueno, la esperanza también está, y lo que queremos, o lo que nos gustaría que pasara, sería que esta obra también abra puertas a otros cómics chilenos para heavy metal, en Brasil y en otros mercados. La idea es que, de cierta manera, está la historia, o el hecho de que la historia llame la atención a otros editores, sirve también para que empiecen a mirar qué más hay aquí desde donde no es. Yo voy a pasar un pequeño spoiler sin decir el spoiler. Lo que les puedo garantizar es que el Luke Detective ya abrió puertas para más cómics chilenos, ¿ya? Solo esto voy a hablar. Y voy a lanzar la semilla y listo. Sí, hoy día tiene cómics chilenos que se van a publicar en Brasil desde el Luke Detective, ¿ya? Sí, hoy día a las 3 de la tarde va a haber un anuncio, nadie lo sabe, hoy día a las 3 de la tarde va a haber un anuncio de parte de la editorial Conrad de otro cómic chileno que va a llegar a Brasil en el formato de ebook, así que también es
es una súper buena noticia para la historieta chilena empezar a buscar otros mercados, empezar a mirar hacia otros lados. De repente nosotros no, nos quejamos tanto de que tenemos, de que faltan lectores, de que falta gente, de que falta plata, pero en la práctica la creación, las buenas historias, las historias que se hacen bien, o las cosas cuando se hacen bien también llaman la atención a otros mercados, y hay que empezar a mirar a Chile, pero hay que mirar más a la región, salir de la isla y empezar a tener otros horizontes. Oye, hay una pregunta, pero después que la conteste, me gustaría mucho que pueda decir a la gente cómo se puede comprar la parte 2 del detective. ¿Ya? Sí, Carlos Muñoz, nuestro entrevistador, prácticamente pregunta, ¿por qué una prohibición de las motos? Mira, la gente que lea la segunda parte, mira, son de esas prohibiciones extrañas que de repente vienen como, no sé, es cuando tú prohíbes los fuegos artificiales, tú prohíbes porque la gente se quema, las motos porque había muchos accidentes y así. Se van a enterar cuál es la gracia de que haya una prohibición a las motos, lo van a ver en la segunda parte. Todo lo que está tanto en la primera parte del último detective como en la segunda, y que está además, como les comentaba, incluido en estas páginas finales como de periódico que incluimos, donde hay todo lo que sale acá tiene que ver con algo que van a ver después también. Así que el puzzle se va armando. Como decía Pero Gerardo, claro, vamos, sabe uma coisa que me pareceu com a questão das motos, quando eu dibujei a parte 2, que a moto, como está muito associada com a questão da liberdade. Uno, por exemplo, maneja uma moto, tem a liberdade, e quando uno proíbe o uso das motos, como está como cortando a liberdade de uno. O sea, me passou isto quando eu estava dibujando a questão. efectivamente, hay un tema simbólico ahí. Claro. Amigos, ya nos quedan muy pocos minutos. Yo les recuerdo que estamos acá presentando la segunda parte del último detective. La preventa ya está habilitada en accioncomics.cl, que es nuestra tienda virtual que tiene envío a todo Chile. Pueden comprar ahí la parte 1 también, que ya está disponible, y a lo mejor hacer el pequeño combo. Esta parte 2 viene con además una lámina, un mini póster firmado por nosotros dos. Para la gente que acceda, obviamente, a reservar su copia, que van a estar disponibles, yo calculo que en unas 3 semanas más. Nos falta afinar algunos pequeños detalles y entrar en imprenta. Les agradecemos a la gente que nos ha estado acompañando en todo este camino, a la gente que además va a ver este video seguramente después, y obviamente a La Furia del Libro por el espacio para poder presentar esta obra que además se va a estar publicando en Brasil y en Estados Unidos muy pronto. Muchas gracias, Geraldo. Muchas gracias, gracias al espacio de Alfuria del Libro, gracias Claudio por ese buen rato, y a ustedes que están viendo y que van a ver después, que puedan leer la parte 2 del detective y que puedan nos comentar lo que pasó. Ya, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao.